buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos con nosotros a Ángel García Rojo, director y productor que ha trabajado en BBC. Ahora nos contará el más. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola Gorka, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando ya del otoño. Muy bien, muy bien. Ya que viene el invierno, ya casi ya. Pues Sí. nada, Ángel, quiero que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria, que le comentes a la gente que ha visto ese pequeño gancho de imágenes tan bonitas al principio. Cuéntanos un poco de dónde vienes y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy un director, productor de documentales de naturaleza. Llevo más de 20 años en Inglaterra. He trabajado mucho para la BBC, para National Geographic, para programas en Netflix, para muchos canales, sobre todo para BBC. Y durante ya pues un buen número de años. Y la verdad es que hace un par de años decidí empezar a venir a España pues para intentar aportar lo que había aprendido e incorporarlo a nuestro país, ¿no? Y de ahí viene el proyecto, la pequeña intro que habéis puesto al principio, que es el siguiente proyecto que estoy intentando desarrollar en nuestro país, ¿no? Ujú. El proyecto se llama, si no me confundo, Proyecto Trieclipse, ¿no? Sí, sí, el proyecto Trieclipse trata de estudiar el comportamiento animal durante los eclipses, cómo varía, y en el fondo trata de dejar un mensaje de conservación, eh, Claro. no solo en España, sino en el mundo. Ajá. Claro, los eclipses, yo no entiendo mucho del tema de espaciales y cósmicos y demás, ¿no? Pero los eclipses, según tengo entendido yo, eh, ¿estáis intentando estudiar el tema durante o después del eclipse o habéis Bueno, documentado? el proyecto en realidad, el objetivo que tiene es una película de cine. Vale. Pero para Película llegar a... documental. Película Sí, documental, sí. pero película documental, ya te digo, con un mensaje muy interesante, ya está Ujú. diseñado. Pero para llegar hasta ahí, que es un proyecto bastante grande, empiezo con algo más pequeño, con una plataforma, un canal de YouTube, en el cual lo que trato es de incorporar las experiencias que tenga la ciudadanía durante el eclipse con la naturaleza. Es decir, es un experimento con una colaboración ciudadana en la cual se utiliza el canal para, digamos, unificar todos las experiencias que vivamos con los animales durante el eclipse o que observemos, ¿no? Y se suben ahí, aparte de que intenta también hacer una conexión en vivo y en directo con lo que suceda, que sobre todo tendrá repercusión internacional, porque aquí cuando esté sucediendo la gente no va a mirar al móvil o ver un canal en vivo, pero sí se queda ahí almacenado de todas formas. Y bueno, empieza con esa iniciativa, Ujú. la cual ayer precisamente estuve hablando con la Universidad de Sevilla, porque también tienen un proyecto muy similar, también de repercusión, cómo repercuten los eclipses en los animales, y con otro científico, en este caso alemán, que vive en España, que está estudiando también la polución de la luz y cómo afecta en el comportamiento de los animales. Y todas esas cosas vinculadas también unidas con mi proyecto se van a unir para intentar formar una plataforma importante para hablar de esto. Muy bien. Perfecto, pues si la gente quiere descubrir un poquito más de qué se trata, vamos a poner ahora unas imágenes y a ver qué os parece. Y os invito a que os suscribáis al canal de Ángel y bueno, pues le deis mucho apoyo al proyecto.
Bueno, y también estaba buscando participantes, ¿no? O ¿cuál es la palabra? Apoyos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, también estoy buscando gente que apoye el proyecto en cierta manera, ¿no? Claro. Porque Tiene que al ser final costoso y... es un Claro, proyecto bastante grande y al principio lo que intentas es buscar una línea de distribución que ya es fija, que es a través del canal, y luego utilizar eso para buscar sponsors, patrocinadores. Y sponsor, a partir eso de es. ahí, Pues nada, si alguien se anima, que contacte con Ángel, dejaremos abajo todas las redes, el canal y demás. Y pues Ángel, antes de hablar un poquito más de todo esto, bueno, comentábamos en privado, ¿nos puedes hablar un poco cómo ha sido eso? Por qué te animaste a ir allí a Inglaterra? Cuéntanos un poco así tus inicios allí en la BBC. ¿Cómo fue? Bueno, yo llegué a Inglaterra en el año 2000, hace ya 25 años. Yo trabajaba, yo ya estaba en conexión con todo el tema de los documentales de naturaleza a través del equipo de Félix Rodríguez Fuente. Ujú. Yo no conocía a Félix porque realmente era muy pequeño cuando murió, pero sí que después, concretamente su mano derecha, que era Aurelio Pérez, fue muy amigo mío y bueno, me enseñó, fue un mentor para mí, ¿no? Y ahí ya con Aurelio sí que empecé a relacionarme con el mundo de la televisión, ¿no? Y con el mundo de la naturaleza para la televisión, porque él ya todavía después de Félix seguía haciendo cosas relacionadas con los documentales de naturaleza. Luego me fui a Inglaterra para aprender lo que luego llegué a hacer, que son documentales de naturaleza. Yo volaba aves de presa, hacía cetrería durante Ajá. muchos años y empecé trabajando allí en un lugar donde era un centro de investigación de aves de presa, básicamente el más grande que había en el mundo en aquel entonces, el National Avian Research Center del doctor Nick Fox. Y ahí empecé a manejar aves de presa en un proyecto de cría que tenía muy importante y ahí tenía una productora. Eh, Esa productora empecé bueno, se fue el chaval que la llevaba y me cogieron a mí para hacer películas de aves de presa. Y estuve haciendo películas de aves de presa durante 5 años, hice más de 10 películas en las cuales hacía desde la filmación, la edición, la distribución, todo. Y luego ya empecé a conocer gente fuera de ese sector y más del sector de la naturaleza y contacté con la BBC. Hice, al terminar de trabajar allí, hice un pequeño piloto creo que eran de 2 o 3 minutos, sobre la historia de mi vida. Ujú. Se llama The Story of a Dream o La historia de un sueño, en el cual hablaba de mi trayectoria y de mi sueño, que era hacer documentales de naturaleza. Y se lo mandé a la BBC y empecé a hablar con gente de este tema
bueno, acabé trabajando con ellos a través de ese pequeño documental Wow, que está en YouTube, lo podéis ver. qué guay, qué guay. Y Ángel, hablábamos antes en Petit Comité. Yo te había comentado si habías hecho algún documental de los, pero me comentabas que habías hecho alguno de osos. Si quieres contar alguno así que te haya marcado un poco, algún documental especial. Y ese fue uno de los primeros documentales que trabajé para la BBC, un Natural World que se llamaba, que es una serie que había antes. Y hicimos una película sobre el oso andino. Oh, eh, en los Andes y estuvimos 2 años filmando en Ecuador qué guay. para, para hacer pues 60 minutos de documental. Fue increíble, o sea, fue una experiencia inolvidable, fue el primer trabajo importante que tuve con ellos y, y bueno, ahí tuvimos de todo. Tuvimos un accidente, por ejemplo, de la persona de mi jefe, básicamente, que fue a los Andes. Yo estaba en aquel momento trabajando como asistente de producción, era el primer proyecto gordo, te hablo de hace ya muchísimos años, y, y yo iba preparando los rodajes de un día a otro. Luego venía mi jefe, yo le dejaba el rodaje preparado, venía, lo hacía y yo preparaba el del día siguiente, ¿no? Y en uno de esos le hice una preparación del rodaje, tenían que ir muy alto en los Andes a ver un ataque que había habido de un oso a un caballo y subieron, yo me fui al siguiente rodaje, subieron a lo alto de los Andes y en uno de los terrenos que era muy escarpado, mi jefe cayó, bueno, una pieza del equipo cayó al suelo, empezó a rodar. Él intentó recuperarla y al intentar recuperarla se Se rompió cayó. una pierna en varios sitios, quedaron en mitad de un sitio totalmente perdido, con la Hostia. pierna mirando para un lado, el pie para el otro, y no había cobertura satelital de lo remoto que era el lugar, o porque eran unas paredes muy verticales. Y bueno, casi pierde la pierna. Tardaron, creo que fueron 6 horas en llegar al hospital, seis o Wow, 8 horas. Le tuvieron que trabajar de los Andes con una camilla básicamente hecha, improvisada. Y eso fue una experiencia muy dura porque luego tuvo que seguir el documental y ya ese fue el primero que, por desgracia, tuve que dirigir completamente de manera forzada por la situación, ¿no? Porque eso fue al principio del rodaje. Y eso fue muy duro, pero luego ha habido eh, otras filmaciones que, bueno, han sido más afortunadas, no han tenido accidentes, pero han sido también han sido un reto, básicamente. Una de las últimas fue creo que fue la NBC en Estados Unidos, un documental de Tom Hanks, que es bueno, él es el que lo narraba, se llama Las Américas, de hecho yo creo que está en Movistar ahora mismo, y fuimos a filmar con flamencos a Bolivia, ujú. en un lago, la Laguna Roja creo que se llama, en lo alto del altiplano boliviano. Y bueno, los flamencos es prácticamente imposible filmarlos allí porque no se acercan a las partes cercanas de la orilla. Entonces tuvimos que idear una especie de balsa. Es una zona con muchísimo viento, lo cual dificultaba todas las condiciones. Conseguimos unos permisos especiales para acercarnos, pero la balsa la tuvimos que camuflar con flamencos, nos tuvimos prácticamente que vestir de flamencos. Fue una experiencia inolvidable, muy dura, en la cual estuvimos 3 semanas filmando para 3 minutos, básicamente, Ostras. de rodaje, ¿no? Claro, eso te Pero iba a comentar, que a veces para hacer una toma, yo sí que he mm, estado en algún rodaje de alguna película, he visto cómo a lo mejor se tira una mañana entera para hacer lo que tú dices, una toma de unos minutos o poco. sí, los Entonces, documentales donde yo trabajo suelen ser una media de mínimo 3 semanas
Sí. máximo 2 meses para 3 o 4 minutos. Buah, Y te claro. hablo de 3 semanas o de 2 meses desde el amanecer hasta el anochecer en el Sí, sí, campo. sí. Ya desde el amanecer, antes del amanecer. Pero a piñón fijo. Y para 3 o 4 minutos. Claro, los presupuestos de esas series son bastante más importantes Claro. de los que tenemos aquí en España, ¿no? Pero se manejan equipos de gente muy grandes, cámaras muy poderosas y muy potentes para lograr tomas que no se han visto antes y comportamientos únicos Ajá. y sin trucar. Entonces, ese es el objetivo, intentando interferir lo menos posible con el medio ambiente para los comportamientos más naturales. Al final, de tanto tiempo que estás allí, una de dos, o la pasas desapercibido porque estás metido en un hide, o están los animales, se acaban acostumbrando a tu presencia, porque tú en realidad no les estás invadiendo. Entonces, cuando ya llevas 2 meses, es como cuando se incorporan los equipos científicos a los chimpancés en África y los habitúan, ¿no? Pues Ya. va sucediendo. Y algo que me llama mucho la atención, el material, por ejemplo, una cadena tan grande como BBC o National Geographic, claro, vosotros decís al equipo de, no sé, de material, necesitamos X cámara, X dron, o cómo sabéis el material que tenéis que usar, Bueno, lo esa es la deci- clave. Esa es la clave de un director, en realidad. Tiene que Ya, saber qué tipo de secuencia, qué tipo de historia, qué tipo de... los programas se dividen en secuencias, ¿no? Entonces, cada secuencia es un mundo, ajá, es un material distinto y es un objetivo distinto. Y tú tienes que saber cómo tienes que sacar o qué tienes que utilizar a nivel técnico para sacar el máximo provecho o el máximo producto a esa secuencia que intentas buscar. Primero tienes que entender cuál es la historia que buscas, cómo la vas a filmar, de manera que sea totalmente innovativo, que no sea algo que ya se ha visto antes o que está, y que sea lo más impactante posible. Entonces, para eso viene tu conocimiento de la tecnología, de la última tecnología, ¿no? Que es claro. lo que pretendo utilizar también en el proyecto de TriEclipse. Entonces, el conocimiento de las tecnologías y del comportamiento animal combinados es lo que te hace decidir qué es lo que vas a utilizar en el momento del rodaje, ¿no? Ujú. Luego te dan distintas opciones de camarógrafos y tú eliges a los que están más experimentados con los equipos que quieres utilizar, ¿no? Y te lanzas al campo y durante el proceso de rodaje suceden cosas que Claro, hacen que logres lo que buscas o que no lo logres. Y en tal caso tienes que volver a la BBC con un material que sirva de igual manera que el que planteaste. Entonces tú sales de la oficina con una idea y vuelves con esa idea hecha o vuelves con una idea paralela del mismo calibre hecha. Ese es el objetivo. Y si no lo logras, la secuencia ha fallado. mm, Entonces, está mal. Pero hay veces que las secuencias pueden fallar porque estamos hablando de naturaleza. no, claro, es impredecible. Tu experiencia es la que hace que tengas menos probabilidades de fallo que, que si no tuvieras experiencia, básicamente. Porque sin experiencia, si no sale, te bloqueas. Pero con la experiencia, si no sale, buscas alternativas. Ya, entiendo. Y bueno, hablando un poquito más del proyecto de Tree Eclipse, si me comentabas que tenías pensado hacer bastantes cosas, o no sé si todas, en España, ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar un poco Sí. de lo que Bueno, tienes en en mente? principio, como te comento, esto es un proyecto en el cual se trata es ciencia ciudadana, en principio. Entonces, el objetivo es en el canal de YouTube unificar
la información que los ciudadanos traigan de comportamientos de animales durante esos eventos, los que quieran participar, combinados con una retransmisión en vivo de lo que vaya sucediendo, que luego obviamente estará en diferido cuando quede almacenado en el canal. La intención es utilizar presentadores de televisión para hacer esas retransmisiones en vivo, traer tecnología de fuera para poder filmar por primera vez de una manera remarcable todo lo que podamos constatar, y la gente, la ciudadanía, que utilice sus teléfonos móviles, que hoy en día por primera vez nos permiten filmar con poca luminosidad, porque la tecnología nos lo está permitiendo ahora. Entonces, eso es en principio el proyecto de Ciencia Ciudadana en YouTube, que es para lo que buscamos gente que se suscriba, para ponerles al día de lo que vaya sucediendo y para dar peso al proyecto. Después luego hay un proyecto de una película que, si esto va teniendo éxito, podría salir, el cual nos trata de poner en contexto el país donde vivimos y el planeta donde vivimos, para dar un mensaje de conservación, que es realmente bastante sorprendente y ahora no puedo revelar, pero que realmente nos va a hacer pensar. Y lo que trata, yo cuando me fui a Inglaterra hace más de 20 años, yo me fui orgulloso del país donde vivíamos, con la idea de volver algún día para mostrarlo, ¿no? Porque vivimos en un país que tenemos la mayor riqueza de naturaleza y la mayor biodiversidad de Europa, y somos conscientes, pero no. O sea, somos conscientes, pero seguimos haciendo cosas que da la sensación, por lo menos para el resto de Europa, que no somos conscientes de lo que tenemos. En Inglaterra, siendo un país con muchísima menos biodiversidad, son mucho más conscientes de lo que tienen que nosotros aquí. Entonces, yo creo que es algo que se va adquiriendo. Y lo que cuando me vine, por eso es un mensaje que presento en esa presentación del proyecto TriEclipse, que la podemos ver en su auge ahora, son 3 minutos de presentación. Lo que trato es de mostrar qué es España al mundo, ya no solo a nosotros. Estar orgullosos de lo que tenemos, porque una vez que estemos orgullosos, diremos, ahora es cuando tenemos que protegerlo, porque estoy orgulloso de que el mundo nos vea así, ¿no? Y el objetivo del canal de YouTube es para el mundo. Es más que para España, es para el mundo, porque cuando el eclipse esté sucediendo en vivo y en directo, la gente va a estar fuera, la gente no va a estar viendo los móviles, pero en Argentina, en México, en Estados Unidos, sí se conectarán y lo verán, porque mientras están en el despacho, qué cosa mejor que ver un experimento único en vivo y en directo de un eclipse que está sucediendo en otro lado del mundo, en un país con una biodiversidad impresionante. Pues posiblemente sí se conecten durante esos momentos. Y el YouTube te lo va a llevar a otros lugares. Esa es la opción. Es estar orgulloso de lo nuestro y dar un golpe en la mesa y decir, joder, qué orgulloso estoy de tener una biodiversidad como la que tenemos, vamos a promulgarla, ¿no? De alguna manera, a darla a conocer. Pues sí, coincide básicamente en lo que intento hacer yo, por eso encantadísimo de que presentes aquí el proyecto. Y yo lo digo reiteradamente, tenemos un patrimonio natural que desgraciadamente estamos perdiendo por varios motivos. No le damos el valor que merece y desgraciadamente muchas veces miramos fuera, ¿no? Yo te iba a hacer un comentario de los ingleses, que desgraciadamente los ingleses extinguieron bastante fauna de la que tenían y yo creo que por eso a lo mejor ahora dicen, hostia. De hecho, estuve oyendo que iban a hacer un proyecto de reintroducción del lobo en Escocia, por la zona de las Highlands. O sea, que me parece interesante. Se han dado cuenta de la importancia que tener una biodiversidad sana y equilibrada.
sí, que es desgraciadamente lo que nosotros no estamos haciendo aquí. No estamos poniendo los medios para sí. proteger, y es un claro ejemplo de lo que pasó en Inglaterra, Sí, la verdad. de hecho, sí son conscientes de que han acabado con la mayoría. Claro. Ahora, ¿sabes? Y hablas con ellos y lo reconocen. Dicen, sí, hemos acabado con mucha de la biodiversidad, somos nosotros mismos culpables por distintos métodos, en realidad. No ha habido uno, han sido varios. Y ahora hay muchas iniciativas de reintroducción de especies en Inglaterra. De hecho, son uno de los pioneros. A mí me parece que, bueno, el darse cuenta es una pena que te tengas que dar cuenta cuando ya ha sucedido, No, es tarde ya. pero bueno, es un paso adelante, es un paso en el cual somos humanos y nos equivocamos, ¿sabes? Es un hecho. Pero hablábamos antes, tú y yo, Gorka, en el Petit Comité, en la charla antes de este podcast, de que realmente eh, yo creo que los animales son muy parecidos a nosotros, ¿sabes? Hay mucha gente que los separa, ¿no? Las personas, los animales, son cosas distintas, no. Yo creo que la única cosa que nos diferencia a nosotros de los animales es que no podemos hablar su lenguaje o ellos hablar nuestro lenguaje. Y está el anillo del rey Salomón, aquel famoso que dicen que podías entender los idiomas de los animales o hablar con ellos si lo tuvieras puesto, ¿no? Pues es un cuento muy bonito, pero es que igual que tú y yo estamos aquí hablando y pensamos, jope, si esos dos pajaritos que están en la rama pudieran entender todo lo que estamos filosofando aquí, seguramente serían más cercanos a nosotros. Pero es que igual esos dos pajaritos que están en la rama, con su canto entre ellos, están diciendo exactamente lo mismo de nosotros, ¿sabes? Entonces, eso nunca lo sabremos, pero sí que hay estudios que hablan de que los lenguajes de los animales van mucho más allá de lo que nos pensamos nosotros Sí. y en otras ondas, en otras capacidades de transmisión distintas al lenguaje oral. Entonces, bueno, el otro día estuve en los premios BBVA de la Fundación BBVA y hablaba una chica encantadora, que una de las ganadoras del premio, de que los hombres son los únicos animales capaces de escribir, de transmitir el lenguaje escrito, ¿no? Y me hizo pensar, digo, joder, es verdad. Y ahora hablando contigo recapacito y pienso, sí, es algo que no tienen los animales, pero luego también hay animales que transmiten lenguaje a través de ultrasonidos y nosotros no. O Claro. hay animales que utilizan el agua para comunicarse y nosotros no. O sea, eso me hizo pensar, ostras, pues igual estamos por delante, pero es que hay otras cosas, otros superpoderes que tienen otros animales que nosotros no tenemos y nosotros tenemos este también, ¿sabes? Entonces, y luego hay otros muchos escondidos que los desconocemos. Lo que quiero decir con todo esto es que las personas se equivocan. Las personas de Inglaterra se equivocan, se dan cuenta después de que se han equivocado, porque son seres humanos y se equivocan como seres humanos. Pero es que es posible que los animales también se equivoquen. Y también posiblemente recapaciten, no lo sabemos realmente, porque no nos metemos en su mundo. Pero quizás estemos mucho más cerca los unos de los otros de lo que nos imaginamos. Sí, en verdad el lenguaje, claro, nosotros conocemos un tipo de lenguaje, luego, por ejemplo, del tema que más trato yo, el del lobo, yo cuanto más me adentro en el mundo del lobo, más me sorprendo, ¿no? Y más aprendo. Incluso con la gente que hablo que sabe de lobo, me dice, es que no sabemos nada de lobo porque aprendemos cosas nuevas constantemente. Pero lo puedes llevar a los cetáceos, lo puedes llevar a los pulpos, lo puedes llevar a animales que a lo mejor vemos ahí, que hemos visto toda la vida. Incluso ahora están saliendo estudios de la comunicación de las plantas.
o de los sistemas de flora complejos, cómo se comunican, cómo advierten de un peligro, es que es fascinante. Entonces, yo también hablo mucho de ciencia, ¿no? En el canal, traigo a científicos, pero me gusta darle también un toque espiritual, que creo que es lo que nos falta a esta sociedad, ¿no? La pérdida de conexión de esa raíz cultural que tenemos con la naturaleza. Yo hablo mucho de todas esas culturas indoeuropeas, todo el origen celta o íbero que tenemos, sobre todo en la península, obviamente. Y siempre tenían tenía conciencia de que la naturaleza es peligrosa, de que puede presentar un peligro, pero claro, también ellos no tenían el ego tan alto, ¿no? Y se equiparaban a ella. Yo creo que eso es un poco lo que nos está pasando, que nos hemos desvinculado totalmente, o nos han desvinculado totalmente de lo natural, ¿no? Del origen. Y entender un poco que no estamos solos en este planeta y que podemos no saber cosas o hacer cosas sin darnos cuenta y perjudicar. Pues bueno, como tú dices, si yo de hecho hice un vídeo, me suena a mí que hice un vídeo. Creo que iban a reintroducir en Inglaterra el gato montés y el lobo. Porque ellos decían, es que se nos ha ido de las manos el tema del ciervo rojo y no lo podemos controlar ya ni cazando, ni cazando desorbitadamente ciervos. Entonces, pues bueno, rectificar es de sabio, la verdad es que sí. Yo soy el primero que me puedo equivocar o decir algo que no es cierto, y luego decir, ostras, pues no es así, o con el paso de los años recapacitar, pero bueno, creo que es A ver, importante. Gorka, yo creo que estás muy acertado en lo que estás diciendo, y creo que se nos va de las manos situaciones en las cuales, bueno, podemos rectificar en un momento o no. Yo creo que hay un empeño general en sacar a las personas del mundo de la naturaleza. Es decir, somos una plaga. No lo que el país está, o el planeta está mejor sin nosotros, Sí. ¿sabes? Desgraciadamente es Es, así. bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que nosotros somos un animal más dentro del planeta, de la misma manera que lo puede ser una hormiga, ¿sabes? Y las hormigas tienen su función y tienen hormigueros, donde van 50.000 millones de hormigas y dices tú, joder, qué población de hormigas. Es increíble y están arrasando la marabunta, ¿sabes? Las hormigas guerreras de Sí, África sí, sí, sí. que van arrasando con todo, pero sí, tienen un papel dentro de eso. También hay plagas de ratas, ¿sabes? Y en este caso se llama ser humano, pero es que somos un animal más, racional. Queremos llamarle racional. Lo de que los animales no son racionales, bueno, me gustaría saber más de eso, porque yo conozco a muchas personas menos racionales que los animales. Idem. Y, y realmente, y conozco animales, es que los animales, yo he trabajado toda mi vida con animales y he tenido muchísimos animales y son personajes igual que las personas. O sea, los hay olvidadizos, los hay cabezones, los hay listos, los hay tontos, los hay simpáticos, los hay buenos y los hay malos. Pues igual el que tenga perros puede decir esto perfectamente porque lo sabe. Y lo mismo sucede en la naturaleza. Yo creo que el hombre no deja de ser más que una parte más de la naturaleza que no tiene que desaparecer. Igual que un animal no se tiene que extinguir, igual que las hormigas, tiene la capacidad de controlar todo un poco más que los demás. Es posible. Y ahí está nuestra labor de intentar contribuir con esto. Pero hay sensaciones endémicas dentro de los seres vivos que los tenemos todos. Y son sensaciones muy humanas y muy naturales. Y humanas digo porque las consideramos del hombre, pero no son del hombre, son de todos. El egoísmo, por ejemplo. Es que el hombre es egoísta, tal. El egoísmo existe en la naturaleza desde tiempos inmemoriales y lo podemos ver hoy en día representado, pues por ejemplo, en el Amazonas y en 50.000 cosas.
En el Amazonas, si se cae un árbol al suelo, todos los árboles de al lado van a salir a por la luz, van a intentar luchar por la luz, pero tienen luz de sobra. Uno de ellos va a echar más ramas y va a tener suficiente capacidad y envergadura como para salir adelante por encima de los demás, pero aunque tenga suficiente luz, va a intentar buscar más luz y no quiere darle al árbol que viene debajo más pequeñito luz porque la quiere él más. Eso también se puede confundir con la supervivencia, pero es que el egoísmo es una parte de la supervivencia, en realidad. Pero es que le sucede a los árboles, le sucede a los animales, lo acaparamos, pensamos que es del ser humano. No, pero es que los animales también tienen esas sensaciones y viene de por ahí. Y de la misma manera que el hombre se equivoca, los animales se equivocan. El hombre es egoísta, los animales también son egoístas. Las plantas también lo son. Entonces, no es que necesitamos menos personas, es que somos una plaga, es que no, es que estamos metidos en toda esa cadena, somos parte de esa cadena. Solo vemos el egoísmo en nosotros, pero es que existe ahí. Había una persona, una charla, una conferencia que fui en Londres hace un par de años. Hay un científico mexicano al cual admiro mucho, que se llama Rodrigo Medellín, que David Attenborough le llamó el Batman de México, porque hizo varios programas sobre murciélagos en México. Es una persona admirable. Y en esa charla recuerdo que hubo un chaval joven que se levantó y en mitad de la conferencia dijo: ¿por qué nos estáis dejando un mundo así, los mayores? Está todo patas abajo. El mundo está destrozándose, cada vez está peor. Y nosotros necesitamos ese mundo después de vosotros. ¿Por qué lo estáis destrozando? Y Rodrigo Medellín se levantó y dijo: me da pena que digas eso así. Y lo que dijo a continuación me quedé impresionado y me pareció algo elogiable, lo cual comparto absolutamente con todo mi corazón. Y es que vivimos en una época en la que lo puedes ver así, si quieres la pastilla de la negatividad, ¿no? La pastilla roja. Pero tú lo puedes ver como es la primera vez en la historia en la cual somos conscientes de que eso es así. Y la gente joven y la gente mayor es consciente de que es así, de que tenemos que cuidar el planeta. Somos conscientes, y esto no sucedía antes, de que tenemos que cuidar la capa de ozono, de que tenemos que cuidar los vertidos que echamos al campo, de que tenemos que cuidar las energías. Nunca hemos sido conscientes, ahora sí. Y ahora mismo, por toda esa conciencia, estamos todos intentando trabajar en resolver situaciones, como hemos revertido lo de la capa de ozono, por ejemplo, y las podemos revertir. Y la tecnología nunca ha estado tan avanzada como ahora para aplicarla en nuestro beneficio. Entonces dejemos de ver esto como somos malos, que no deberíamos de existir, es que no sé qué. Dejemos de pensar en eso y apliquemos la positividad a un momento en el cual somos conscientes de que tenemos influencia y de que tenemos que cambiar las cosas. Y apliquemos lo que tenemos ahora y nuestras herramientas para resolver las situaciones. Este hombre decía en aquella charla, dice: toda vida implica una muerte. Y yo me fui, esto estaba hablando un poco del tema de los vegetales y todo eso, y yo me fui a él al final de la charla y le dije: Rodrigo, yo creo que una lechuga no implica ninguna muerte y está viva. Y me dijo: ¿tú sabes la cantidad de organismos que mata una lechuga debajo de ella? Todo ese sol que tapa con sus hojas hacia los lados está matando a todas las semillas que intentan salir de debajo.
y está acabando con ellas. Y es una vida, pero es que depende de que no salgan plantas debajo para que ella pueda vivir. Entonces, si una lechuga pudiera hablar con otra y diría, joder, qué cabrona, pero es que tú eres tal, no sé qué, es que nos pasa lo mismo. Es que nos estamos intentando salir del sistema, ¿sabes? Y no, somos parte del sistema. Claro, yo entiendo perfectamente lo que dices. Yo cuando la gente habla de ese catastrofismo de no, es que somos una plaga, nos tenemos que extinguir, yo no es que apoye eso. Quiero decir, lo que somos una plaga y lo que se tiene que extinguir es el vulgo, ¿no? El conjunto de borregos que no piensan, que no son conscientes de lo que les rodea, que no se hacen preguntas, que no Mm, discrepan, que no investigan. sí, Pero el individuo, el despertar de conciencias que humildemente intento hacer yo un poco, al menos con nuestro patrimonio natural, el ser conscientes de lo que tenemos, el a lo mejor plantearte las cosas como te las están contando, el investigar un poco, en, joder, mira a ver lo que tienes en tu pueblo, que a lo mejor tienes la suerte de tener osos o tener lobos o tener un parque natural sí, único en Europa. Mira, yo fui a Galicia hace poco y vi muchas cosas, pero me llamó muchísimo la atención un pequeño reducto que eran una de las pocas turberas naturales que habían en Europa. Hay muy pocas en zonas de Europa. sí. Y estaban al lado de un parque eólico, estaba todo lleno de basura, en fin, no estaba cuidado, no estaba protegido, no estaba cuidado. Y es como nos han metido en un sistema totalmente desconectado de lo natural, del origen, lo que me refería antes. Y la naturaleza es muy cruel. La naturaleza, como tú dices, depredación, egoísmo, sobre todo en los animales más complejos o más inteligentes, hacen comportamientos muy parecidos a los humanos o tienen ira o tienen competencia, hostilidad, tienen incluso velan a los muertos a su modo, ¿no? Hacen comportamientos muy parecidos a nosotros. Entonces, lo que Sí, pasa es que estoy de yo veo la acuerdo. diferencia de que hay un componente genético también. Hay un componente genético que les lleva a hacer eso, o etológico, que a lo mejor nosotros no somos capaces de comprender, pero claro, yo ahí veo un fallo en nosotros que es la educación a los que vienen después. Si tú a tu hijo o a tu hija le enseñas a que la naturaleza es así, de alguna forma va a crecer un poco más sano, ¿no? Y va a crecer más consciente, que se puede equivocar igual. Pero si tú les pones a lo que hay y le enseñas a pensar, yo creo que se va a desarrollar mejor y se va a vincular mejor con la naturaleza. Es muy interesante lo que dices y estoy de acuerdo. Tengo un amigo aquí en Madrid que habla de que, dice, tiene una frase que dice, ¿cuánto daño ha hecho la medicina a la humanidad? ¿No? Puf, Refiriéndose a que antes, lo que dices tú, que se extinga el vulgo, ¿no? La gente que no es capaz de tener esa empatía, ¿no? Y es verdad que la medicina obviamente nos permite a gente que, bueno, nos permite vivir de muchísimo tiempo hoy en día y permite, bueno, yo estoy a favor de la medicina en realidad, ¿sabes? Te lo digo como un ejemplo, pero el ejemplo lo que trata es de expresar el que hoy en día hay gente que se extinguiría en sí, la sí, naturaleza literal, literal. y sin embargo la medicina o la sociedad les permite mantenerse por una sencilla razón y es porque el hombre lo que sí que es un ser humano y ser humano quiere decir que muchos tenemos humanidad y nos da pena el acabar con personas en general. No hablo de las guerras y de cosas que ya son política, sino a nivel ciudadano no podemos ver a alguien morirse. Un animal, si hay uno que no es capaz de discurrir
Como comer, pues si no es capaz de entender cómo tiene que cazar, pues se extingue. Nosotros le damos de comer o le ayudamos, pero porque tenemos humanidad en ese sentido. También hay animales que se ayudan entre ellos, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que depende de la especie que seas. Es decir, si eres una especie gregaria de comportamiento social, posiblemente ayudes a tu sociedad. Si eres una especie pues, que es solitaria, pues no. Pero si eres una especie social poderosa, como puede ser el ser humano, puedes ayudar a los demás más. También puedes ayudar a los animales, también puedes ayudar a la naturaleza. Pero sí que es verdad que intentas vincularte a, pues, a tu misma especie, ¿no? Al final, mira, los documentales de naturaleza tienes dos estilos para digamos, dispersarlos, ¿no? Para distribuirlos o para realizarlos. Tienes un estilo que es el que yo he hecho en Inglaterra durante muchos años, que es de historia natural, de pura y dura, que es filmando a los animales, únicamente a los animales. También he hecho con presentador en Inglaterra con distintas personas y es otro estilo. Entonces, el estilo del presentador es más barato porque tienes sencillamente menos tecnología y transmite lo mismo al público. ¿Por qué? Porque un presentador sonríe, un presentador llora, un presentador se emociona y eso hace que empatice con nosotros. Si yo te veo a ti sonreír, yo lo primero que voy a hacer es sonreír. Si te veo llorar, me vas a dar pena. Y ya estás transmitiendo sensaciones al público. Ya. Por eso se utiliza un presentador para los formatos en los que no tienes mucho dinero. Cuando hay más dinero y tienes mucho tiempo para filmar, lo que utilizas es, sacas al presentador y lo que haces es imágenes impresionantes de animales. Y tú construyes la historia. Pero ¿qué sucede? Que te va a costar más. Tienes que buscar muy buenas imágenes, porque igual tienes que tener un primer plano del ojo, otro primer plano de tal, buscar drama dentro de la situación. Pero con un animal no lo estás dirigiendo, entonces es más difícil, necesitas más dinero. Pero ¿qué pasa? Que necesitas ese dinero para construir planos que plano tras plano digas, wow, me encanta, sigo viéndolo. ¿Por qué? Porque el animal no te va a transmitir de por sí, porque el animal no va a sonreír, no va a llorar para ti. Para otro animal tiene la sonrisa, o sea, un perro moviendo un lobo, moviendo el rabo, para otros lobos o para otros perros significa que hay un tipo de alegría, ¿no? Pero nosotros no lo vemos así, porque no lo que vemos es la sonrisa. Entonces, cada especie tiene su vinculación con los de su especie. Y como nosotros somos humanos, los demás seres humanos están vinculados también a nosotros con una mirada, con una sonrisa. Y eso hace que nosotros los tratemos de proteger más. Es normal que nosotros tratemos de proteger a los débiles, a los que no, igual no son tan listos o no son tan rápidos o no son tan... Si estuviéramos hablando del prehistórico, posiblemente igual no sería tan fácil porque no tendríamos las mismas habilidades, pero es parte de nuestro grupo de especies naturales, que es el ser humano, y cada animal tiene su grupo y tiene su protección y su comunicación. Yo, fíjate que esa reflexión última que haces, quizá a la gente le pueda sonar un poco duro, pero por ejemplo, los animales siempre están en condiciones extremas. Cada vez tienen, en muchos casos, cada vez tienen menos territorio o cada vez lo tienen más difícil para cazar o se les está dando caza. Y yo creo que a nosotros nos pasa algo parecido. Nosotros cuando estamos... mira, ¿qué diferencia hay entre alguien que vive en una ciudad, que se está cruzando con miles de personas al día, pero no habla con ninguna? ¿Y qué diferencia hay alguien que está viviendo en un pueblo, pero se conocen, ¿no? Comparten tienda, comparten un paseo, comparten una cerveza en un bar o un café. Entonces, yo creo que ese es un componente también que nos ha roto esa humanidad que hablas, ¿no?
el, el- el vivir en sociedad, pero no aglutinados en miles y miles de personas que cada uno va a trabajar, luego a entrenar y si te fijas, mucha gente ni se habla, ¿no? Te cruzas con muchísima gente y no tienes esa humanidad de la que hablas. He visto un montón de experimentos que se hacen a alguien que está atacando a alguien en una ciudad o le está increpando o algo y la gente pasa de largo y no. Siempre sale ese componente social que decías tú, ¿no? Humano. Pero desgraciadamente yo creo que lo estamos perdiendo. Y por eso yo creo que siempre hay que volver al origen, a la vida más humilde, ¿no? Más sencilla y yo creo que la mejor cara del ser humano sale, desgraciadamente sale en momentos duros sale como en la persona, ¿no? Para bien o para mal, yo Mm. creo. Y los animales Hombre, siempre están en tensión, o tienen que comer, o están en tensión porque viene un depredador. Entonces, ahí aflora el componente más puro de su esencia, ¿no? Nosotros no, nosotros estamos. Sabemos que vamos al supermercado y hay comida, sabemos que encendemos la tele y nos entretiene, o sabemos que nos da placer algo sencillo o mundano y hemos perdido esa esencia, desgraciadamente. es muy interesante ese punto que estás comentando. Desde mi punto de vista, eso radica luego el éxito o el menos éxito. ¿Qué es el éxito? Esa es otra pregunta. Pero profesionalmente quizás el éxito o el menos éxito en general de cada persona esté vinculado a esa recapacitación que tú estás haciendo. Yo creo que lo que nos transmite, o sea, cómo adquirimos la inteligencia y el raciocinio y el poder pensar más o menos, viene vinculado a los problemas que tengamos en la vida. Es Claro, decir, una persona con problemas va a tener que desarrollar el intelecto mucho más que una persona que no tiene problemas. ahí está. Entonces, y va a recapacitar mucho más. Entonces, pero los problemas no solo se dan por estar en un ambiente rural y No, 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 qué va, para nada. y En por ciudad estar en también. una zona salvaje. Los problemas se suelen dar principalmente cuando sales de tu zona de confort, Claro. porque la zona de confort es donde no sales porque no tienes ningún problema, pero en el momento en que dices, coño, me voy a ir a Japón, que no solo está lejos de España, sino que es que no me entero de nada. Ostras, pues ahí sí tienes que empezar a pensar. Claro. Y eso no es irte al campo, ¿sabes? Es irte. Y ahí es cuando al salir de tu zona de confort tienes que comunicarte con los demás. Porque eres un animal gregario, eres un animal social y dependes de los demás para sobrevivir. Ujú. Y ahí es donde te das cuenta de que tienes que tirar de las herramientas que tú estás hablando, que es las verdaderas herramientas. Cuando estás en tu zona de confort, ya tienes una rutina, no tienes que pensar tanto y no dependes tanto de los demás, porque ya tienes la rutina establecida. Entonces, yo abogo y animo a la gente a que salga de sus zonas de confort, porque es lo que les va a hacer progresar. Y cuanto más joven, más, más capacidad de retención de soluciones tendrás que cuando lo hagas más mayor. Entonces, esa es la clave para cambiar el mundo, yo creo. El que la gente se abra, salga de su zona de confort, se obligue a interactuar y aprenda para que luego pueda enseñar y cambiar las cosas, ¿no? Eso es lo que creo. Luego también hay un componente importante que es la tecnología y las pantallas, ¿no? Hoy en día. Pues eso ya es un Sí. análisis casi psicológico, ¿no? Y es que las pantallas nos hacen interaccionar digitalmente. Entonces, bueno, no nos ayudan mucho en muchas cosas, ¿no? Pero también en otras sí. Entonces, es la capacidad, yo ahí lo que abogo es por la capacidad de autogestión, es decir, ser consciente de que lo que estás viendo es constructivo para ti o no es
igual no te está destruyendo, pero si no te está construyendo, ¿para qué sigues mirando y gastando horas y horas en algo? Al final, si no te está construyendo, lo que está haciendo es perder tu tiempo, que es lo más valioso que tiene alguien. No te voy a decir un ser humano, te voy a decir un ser vivo. Entonces, si está perdiendo tu tiempo, realmente te está deconstruyendo, no te está aportando nada. Entonces, ser consciente de eso es la otra facultad importante o capacidad importante que nos ayudaría a reconectar después entre nosotros, porque diríamos que en este momento estoy viendo el Instagram y no me está aportando nada, no Hmm. estoy aprendiendo algo nuevo, ¿sabes? Entonces voy a quitármelo y voy a seguir con el mundo. Eso es lo que creo. Muy interesante. Buenas reflexiones. Sí, sí, sí. Bueno, Pues es importante también pararse a pensar qué es lo que, dónde estamos y por qué, ¿no? muy bien, pues Ángel, nada, cualquier cosa que quieras añadir sobre el documental, animar a la gente a que lo vea, estar al tanto, pues nada, yo creo que no se ha quedado nada en el tintero. Si quieres añadir algo. No, darte las gracias a ti y a todos los que han aguantado hasta aquí para vernos charlar de todo esto y bueno, a la gente le animo a suscribirse al canal, a contribuir porque lo que tratamos es de saber más sobre el mundo en el que vivimos y reflexionar, porque al final yo creo que igual que nosotros miramos al sol y pensamos cosas, porque pensamos más cosas de las que creemos. Quizás estamos admirando a la luna que está cubriendo al sol cuando hay un eclipse, pero hay más cosas que en el subconsciente están sucediendo y es el mensaje que trata de enviar este proyecto y que lo desenmascararemos cuando vaya llegando el momento. Muy bien, pues estaremos al tanto y nada. Un placer tenerte aquí, que nos hayas compartido con nosotros las experiencias de cómo se dirige y cómo se produce un documental y nada, pues súper interesante. Dejaré abajo todos los enlaces al canal, si la gente que se quiera suscribir, y indagaré sobre los documentales en los que has trabajado que me llaman mucho la atención. Así que nada, Ángel, muchas Gracias, gracias, Jorge. ¿eh? Venga, un saludo. Un abrazo. Hasta ahora.